buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a nuestra ponente, a Maite Echetxarreta Ferrer. Yo imagino que la mayoría ya la conocéis. En materia de Derecho Internacional Privado en muy distintos ámbitos, ella es ponente con frecuencia en muchas jornadas que organiza el colegio y que se organizan en otras sedes, porque desde luego una ponente excelente para cualquier tema que queramos tocar en ese ámbito, ¿no? Yo en concreto desde la delegación de Estepona, que estamos interesados en ir organizando jornadas de protección de mayores vulnerables, de mayores con discapacidad, pues hemos querido abordar la problemática particular del mayor extranjero que vive en España. Sabemos todos que hay muchísimos jubilados ya mayores instalados aquí, que se suscita mucha problemática que a veces es difícil abordar desde un punto de vista legal con cierta seguridad o claridad jurídica, y de ello nos va a hablar hoy Maite, ¿no? Como para los que no la conozcáis, ya sabéis que ha sido profesora casi más de 40 años de Derecho Internacional Privado en la universidad. Además, ella ha investigado y ha publicado muchísimo sobre diferentes asuntos jurídicos relativos a la competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en distintos ámbitos de discapacidad, de divorcio, de alimentos, sucesiones. Es además quien la ha conocido como profesora. Yo no he tenido la suerte de tenerla de profesora en el grado porque estudié hace mucho, pero sí en el curso de protección de discapacidad de mayores vulnerables de la Universidad de Málaga, y todos los que la han tenido como profesora saben que es una profesora rigurosa y que conoce muy a fondo y imparte muy bien en todas las materias. Por eso hoy vamos a aprender muchísimo con ella. Ha dirigido también el Observatorio Europeo de Gerontoinmigraciones desde el año 2000. En él han participado investigadores de derecho privado y público en todos los aspectos relacionados con esos mayores de los que hablábamos antes, extranjeros que residen en España, que son muchos en muy distintas áreas, pero sobre todo en toda el litoral mediterráneo, ¿no? Ella también colabora desde 2007 con distintos despachos de abogados como consultora. Y bueno, yo quiero agradecerle muy especialmente que esté hoy aquí y poder contar con ella para estos temas, porque no me cabe duda de que si alguien puede aportar luz, que no sé si podrá, en una materia tan compleja, va a ser ella. Y también quiero agradeceros a todos que participéis hoy. Es un tema muy interesante. Las dudas y las preguntas abajo, veis preguntas y respuestas, podéis formularlas allí, y después de su exposición las leeremos, cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis. Y sin más, le doy la palabra, agradeciéndole que hoy comparta este rato con nosotros. Gracias, Maite. Bueno, pues buenas tardes. No tengo más que, bueno, lo primero agradecer a María del Mar el reconocimiento que supone que todavía se acuerdan de mí. Llevo un año jubilada y que haya alguien que te diga, oye, Maite, ¿puedes venir a contar? Ah, hay alguien que se acuerda de mí, no soy invisible del todo. Entonces, bueno, pues siempre es muy agradable que el reconocimiento que supone que te inviten a compartir, porque en definitiva vengo a compartir pues, reflexiones que he hecho durante mucho tiempo relacionado con el tema de las personas mayores adultas, ¿no? Personas adultas y con algún tipo de discapacidad o no, pero afectadas de algún tipo de deterioro, porque me he dedicado mucho tiempo al tema de la gerontomigración o movilidad transfronteriza de personas mayores. Entonces, gracias a María del Mar, gracias al Colegio de Abogados de Málaga, a la delegación de Estepona y sobre todo los que estáis aquí a las 4 de la tarde tratando de, aprender algo. Es una responsabilidad tremenda. Ustedes me van a prestar la atención y si no es compensada, pues harán muy bien en llevarse su atención, con lo cual sé que es prestada y no dada. Vamos a ver, voy a compartir una pantalla y voy a ver si funciona. Eso sería magnífico, magnífico, funcionó. Bien. Como ven ustedes aquí, yo lo que me voy a dedicar es a dar unas pinceladas de algunos problemas sobre la protección jurídica de personas adultas. No vamos a hablar de la discapacidad en general para todo el
Como les decía, me voy a dedicar a dar unas pinceladas de qué dice el derecho internacional privado respecto a la protección jurídica de personas adultas discapacitadas extranjeras. ¿Por qué la diferencia? Porque, bueno, ya sabréis, los que os dedicáis a un poquito al ámbito internacional o transfronterizo, que toda la protección del menor lleva otro camino distinto en derecho internacional privado, tanto en competencia como en ley aplicable. Por tanto, yo lo que me voy a centrar hoy es en las personas adultas, porque los menores pues, sería objeto de otro seminario. Y sobre todo porque desde hace ya pues, 20 años organizamos y propusimos un observatorio para estudiar la movilidad de personas mayores que, como saben, todo el litoral mediterráneo español pues es un lugar de destino para este movimiento transfronterizo. De personas originarias de centro y norte de Europa, pero también de otros lugares. Por tanto, es un movimiento que nos pareció de mucho interés, tanto desde el ámbito jurídico como pues, desde el ámbito geográfico también. Ha habido geógrafos que han estudiado mucho el tema, antropólogos, sociólogos, politólogos, todos hemos trabajado, incluso geriatras también, hemos trabajado unidos desde hace mucho tiempo tratando de entender nuestros lenguajes de nuestro conocimiento en particular, y la verdad es que hemos aprendido mucho. Ya saben que bueno, tenemos un observatorio donde se va manteniendo algún tipo de información sobre el movimiento al que me hago referencia. Ahí les ponía la primera monografía que sacamos, que se llamaba Lugar Europeo de Retiro, y si entran en el observatorio pues verán todas las publicaciones que hemos tenido en relación a esta movilidad de personas. Pero lo que hoy nos incumbe es la protección de estas personas. Voy a hacer este es el índice de lo que voy a contar. Voy a hablar un poquito de la dimensión personal, porque esa dimensión personal es muy importante para entender la situación de protección o desprotección en la que se encuentra. La dimensión jurídica, es decir, cuáles son las fuentes a las que vamos a tener que recurrir para estudiar esa protección. Dentro de esta dimensión hablaremos de las medidas de apoyo a adultos mayores y extranjeros en materia de competencia, de ley aplicable y de reconocimiento. Luego vamos a hablar un poquito de la incidencia en el ámbito de la contratación por parte de estas personas, y luego un poquito de la representación. Nada, no crean que les voy a agobiar, solamente les voy a dar unas pinceladas y luego ya, si hubiera algo que tratar, lo veríamos, y si no, ya saben que eso está ahí y qué problemática, ya saben que me pueden poner un correo, me pueden llamar o, en fin, podemos ya solucionar caso a caso. Bien. Respecto a la dimensión personal, es interesante saber, bueno, esta es la dirección del observatorio, es interesante saber que estas personas que se mueven de manera transfronteriza, generan una pluriconexión, eso es evidente, económica, porque son personas que quizás pues están viviendo de pensiones que tienen que cobrar del extranjero, de rentas que adquieren por bienes que se encuentran en el extranjero, o de bienes muebles o inmuebles. Luego, por tanto, tienen una pluriconexión económica, jurídica. Ahora veremos cómo son personas que están regidas en origen por una determinada normativa y ahora se desplazan, y ahora a ver qué pasa con ese desplazamiento, qué llevan en su mochila cuando viajan por la frontera. Y luego una pluriconexión cultural. Son personas, al menos a las que nosotros hemos estudiado, son personas que llevan en su mochila ya su carga cultural de muchísimos años, porque lo normal, la cifra, la edad media es que se desplazan a los 60 años, 55, 60 años.
con 60 años ya vienes con toda tu mochila ordenada o desordenada, pero la mochila viene hecha culturalmente. Entonces, se trata también de no sorprender culturalmente con una herramienta jurídica o con una norma jurídica que necesariamente es reflejo de una cultura que le pueda sorprender. Luego tenemos un colectivo de personas a las que le podemos caracterizar una pluriconexión económica, jurídica y cultural. Es verdad que los que son de origen de algún Estado miembro de la Unión Europea pues tienen unas reglas comunes con España, con el régimen jurídico español. Pero fíjense que este es un régimen jurídico de derecho público. Estamos hablando de libertad de circulación, estamos hablando de asuntos relacionados con el movimiento de capitales, de pensiones, en materia de coordinación de pensiones, estamos hablando, pues yo que sé, de protección diplomática, estamos hablando de una serie de derechos que no es el que hoy nos incumbe, porque estaríamos hoy en el ámbito del derecho privado. Y lo que afecta, digamos, al régimen de ciudadano comunitario, ciudadano de la Unión, unionistas, se le dice ahora porque ya la Comunidad Europea pues no existe, existe la Unión Europea, el estatuto de unionista, de ser ciudadano de la Unión, es un estatuto fundamentalmente público. Luego también tenemos un régimen jurídico específico de derecho privado. ¿Eso qué quiere decir? Que como la Unión Europea no tiene competencia en materia de derecho privado, cada Estado tiene su régimen jurídico de protección de estas personas, tienen sus medidas de apoyo y tienen sus régimen jurídico y sus instituciones de derecho privado encaminadas a la protección de estas personas. Con su contenido, con su alcance, con sus consecuencias, etc. Luego, por tanto, tenemos una diversidad legislativa dentro de la Unión Europea. Tenemos barreras lingüísticas, que eso hace también, y lo hemos estudiado en varias ocasiones, que haya un riesgo mayor de vulnerabilidad. La barrera lingüística supone un riesgo mayor de vulnerabilidad. Ausencia de redes familiares, son personas que se vinieron, ya conocemos poco la cultura de centro y norte de Europa también, las redes familiares, bueno, pues están alejadas, que siempre, bueno, pues es, digamos, el socorro mutuo, la red de apoyo por excelencia en determinadas culturas es la familia, aquí están alejadas. También acostumbran a vivir aisladas, aisladas del resto de ciudadanos, con lo que eso también genera un mayor riesgo de vulnerabilidad, una baja tasa de representación, no son muy proclives a votar, no son muy proclives a acceder al marco de representación política y participación política. Se refugian en movimientos asociativos, como imagino que quienes trabajan en la costa saben, que escapan un poco al control público. Y lo que más siempre nos ha preocupado es muchas situaciones a las que yo he tratado de acercarme y me ha sido francamente difícil, que son situaciones en las que estas personas son trasladadas por sus familiares desde los países de origen, Alemania, por ejemplo, Holanda, a España, por ejemplo, también a Polonia. ¿Por qué? Pues porque los centros, las residencias de atención a estas personas son muchísimo más baratas. ¿Qué sucede? Pues que las trasladan y siempre he querido estudiar, entrar en esas residencias donde están estas personas, pero me ha sido francamente complicado, porque quería saber en qué situación jurídica se encontraban, si bueno, tenían alguna medida de apoyo o quién manejaba su patrimonio, si estaban atendidos por sus familias. Bueno, en prensa ha salido alguna información en la que, bueno, pues se han leído noticias un poco alarmantes, ¿no?, de este tipo de situaciones.
siempre nos ha preocupado, pero el acceso a estas residencias privadas, que en la mayoría de las ocasiones son también de origen extranjero, nos ha resultado fácil poder acceder. En cuanto a la dimensión jurídica, hay una serie de premisas que son las típicas del derecho internacional privado. Primero, que cada Estado, origen de estos ciudadanos, pues tiene su jurisdicción propia, tiene su competencia para conocer de los asuntos relacionados con las medidas de protección de estas personas. Luego, aunque estemos en la Unión Europea, cada jurisdicción en principio y en final es autónoma e independiente. Es un ejercicio del poder soberano de cada uno de los estados, con lo cual el primer asunto es plantearnos, como siempre, bueno, ¿qué pasa si se necesita una medida de apoyo para estas personas que se encuentran, bueno, pues no sé, en un supuesto de deterioro cognitivo en el que hace falta manejar el patrimonio, hacen falta ingresos hospitalarios, hacen falta intervenciones? Bueno, ¿qué autoridad judicial es la competente? Luego, como tenemos jurisdicciones autónomas de cada estado, ahora lo que tenemos que saber es, bueno, ¿y esta persona que es de origen X, holandesa, alemana, estadounidense, guatemalteca, que está en una residencia, ¿se puede solicitar aquí una medida de apoyo? Pues lo clásico, la competencia judicial internacional. El segundo asunto es que, como he dicho, hay una diversidad legislativa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y esta señora, este señor con este deterioro o con este nivel de discapacidad que no le permite tomar decisiones consecuentes y tomar decisiones autónomas y tomar decisiones informadas? ¿Quién lo apoya? ¿No? Ya sabemos todo el régimen español y demás. Pero ahora nos planteamos siempre con el modo transfronterizo, que no se puede clonar, que las situaciones que son transfronterizas, la tendencia más cómoda es clonarlas y convertirlas todas en españolas y ya está, ya todo es español. Pero claro, si eso es así, significa que yo no voy a tener nunca en cuenta ese matiz de esa relación jurídica, que no es española y tampoco a lo mejor es alemana, es transfronteriza, es una persona pluriconectada jurídicamente, económicamente, culturalmente, y ese matiz es el que tengo que tener en cuenta si quiero ofrecer, os quiero construir un buen producto jurídico adaptado a esa situación. Y el tercer asunto que siempre nos planteamos en derecho internacional privado es un objetivo claro, es la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. Yo no puedo tener una medida de apoyo aquí y si me traslado ya me tienen que cambiar la medida, me la tienen que quitar. Yo no puedo aquí tener la posibilidad de firmar un contrato y que ese contrato sea válido si tengo una medida de apoyo y ahora resulta que pasa la frontera y ahora ya ese contrato es nulo. Bueno, pues la típica situación, ¿no?, que tenemos en derecho internacional privado. Nuestro objetivo es la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. ¿Qué pasa con todo? Pasa con la validez de los contratos, pasa con la filiación. Ahora tenemos el gran asunto de la filiación, que ya hay una propuesta de reglamento europeo sobre la filiación, que bueno, va a ser muy interesante porque en el reglamento lo que se impone es el reconocimiento mutuo en toda la Unión Europea en cuanto a la filiación, a todo tipo de filiación. Con lo cual, ese es el objetivo del derecho internacional privado, la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, que yo tenga mi estatuto jurídico y sea el mismo en todos sitios, y no conforme yo me voy moviendo, libertad de circulación, a mí me va cambiando mi estatuto jurídico. Eso parece que no casa bien, ¿no?, con los derechos de la persona. Luego, por tanto, estas son las premisas. Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar o a dónde tenemos que recurrir? ¿A qué fuente legal hay que recurrir para inspirar la respuesta jurídica? Bueno, en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya todos conocéis,
En materia de derecho internacional privado, pues no nos dice nada. Ya sabemos lo que nos dice. Lo que nos dice es que el respeto a la autonomía de la voluntad y protección de terceros. Es decir, yo sigo manteniendo mi autonomía de la voluntad, pero claro, ante cada acto jurídico, si no he estado suficientemente protegido, puedo atentar los derechos de terceros que han confiado que yo el acto que he realizado, lo he hecho plenamente capaz, libre, consecuente, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, autonomía de la voluntad, protección de terceros y luego la prolongación de la capacidad y, cuando tenga algún tipo de deterioro, medidas de apoyo. Esto es lo que me va a inspirar, ¿no? Bueno, hay muchos más registros, digamos, muchas más normas en la Convención, pero a lo que a nosotros nos afecta es esto fundamentalmente en el ámbito del derecho internacional privado. Luego tenemos el Convenio de La Haya de 2000 sobre protección de adultos, que es una batalla campal que llevamos desde el año 2000, llevamos 23 años con este convenio, que hubiera sido muy útil en la actualidad que España lo hubiera ratificado. Lo han ratificado Francia, lo ha ratificado Alemania, lo han ratificado los países de origen de todas estas personas mayores que ahora están en una situación de discapacidad, vinieron, pero bueno, pasó el tiempo y ahora se encuentran en una situación de discapacidad, pero ¿qué pasa? Que ellos siguen teniendo vínculos con sus países de origen. Entonces, este convenio es muy interesante, que hubiera sido muy interesante que España lo hubiera ratificado, porque determina la competencia judicial internacional con criterios pues, muy coherentes con la situación en la que se encuentran estas personas desplazadas de sus lugares de origen, normas de ley aplicable muy interesantes, muy coherentes, una proyección de la autonomía de la voluntad que no tenemos en este momento en el derecho interno y, sin embargo, sí en el convenio, con todos los mandatos de representación, todos los documentos por los cuales la persona pues, organiza su protección para el futuro, donde pueden incluso elegir qué autoridad es la que en el futuro sería la competente para poder determinar medidas de apoyo, etc. Y luego hay otra parte súper interesante que no tenemos tampoco en nuestro derecho internacional privado autónomo, que es la cooperación de autoridades. Es fundamental, porque son personas que, bueno, a lo mejor pues tienen todavía parientes en sus países de origen o tiene bienes a los que poder recurrir para pagar residencias aquí o, bueno, muchísimas situaciones. Es fundamental este cuarto pilar, por decirlo de alguna manera, de cooperación de autoridades, por el cual las autoridades españolas, y podemos hablar ya no solo de autoridades judiciales, sino notarios, sino ayuntamientos, poder recurrir a países de origen, ¿para qué? Pues para buscar recursos, para buscar apoyos, bueno, pues para un poco dar cobijo a personas que en este momento pues, se puede encontrar en un grado alto de vulnerabilidad por tener algún tipo de discapacidad. Ese sería el cuarto pilar de este convenio y, sin embargo, España no lo ha ratificado. Ahí hay una mano negra que lo está paralizando o no sabemos qué. Pero lo cierto es que el convenio está ahí y lo han ratificado ya muchos estados, y entre ellos de la Unión Europea, en particular también Reino Unido, para Escocia, y tenemos aquí muchos escoceses también, con lo cual, al margen de que sean de la Unión o no sean de la Unión, esto es un convenio de la Haya, con lo cual no tiene nada que ver que sean de la Unión o no sean de la Unión. Nos serviría claramente para discernir bien la protección de estos adultos mayores, porque este convenio solo es para mayores de 18 años. Ya no solamente estamos hablando de personas en la tercera edad o jubilados, estamos hablando de mayores de 18 años.
todos entrarían dentro del ámbito de este Convenio de La Haya, que, bueno, habría que perfilar un poquito porque se sigue hablando de incapacidad, se sigue hablando de algunos términos que quizás pues, no se adecúan bien, pero con algún matiz sería un convenio que quitaría y sustituiría a unas normas que ahora vamos a ver que están absolutamente desfasadas. El Instituto de Derecho Europeo, en marzo del 20, el Instituto es un organismo autónomo, estudió este tema, estudió el tema de la protección de adultos para saber qué pasa, por qué no tenemos un instrumento armonizado, bien convenio, bien ratificación del convenio o bien un reglamento europeo, cualquiera de los dos nos podría servir, que de alguna manera unifique esta protección de adultos. De alguna manera el instituto lo que hace es alertar a la Unión Europea de que o bien hace falta una autorización, ya saben ustedes que para que cada Estado pueda ratificar un convenio internacional en el ámbito de la justicia civil transfronteriza, como la tenemos cedida a la Unión Europea, pues si España quisiera ratificarlo, necesita la autorización de la Unión Europea. O la Unión Europea ratificarlo en interés de la propia Unión Europea. Entonces, a lo mejor la Unión Europea podría, en nombre de todos los Estados miembros, en interés de la Unión, ratificar este convenio. Y entonces ya todos estaríamos como con el Convenio de La Haya del 96 en materia de protección de menores. Lo ratificó la Unión Europea en nombre de los Estados miembros por interés de la Unión, pues podría hacer lo mismo en el ámbito del Convenio de La Haya de protección de adultos de 2000. O un reglamento europeo en materia de protección de adultos que regule, pues igual que en cualquier el reglamento de alimentos, por ejemplo, pues que regule el qué, la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la cooperación de autoridades. Entonces, bueno, es simplemente un informe y la Unión Europea pues está a debate a ver qué hace. Pero de momento, bueno, pues estamos ahí. Bueno, aquí os pongo el vínculo que se está hablando en la Unión Europea sobre el tema, las discusiones y toda esa vida. ¿Y qué tenemos? Pues lo que tenemos es la ley que conocéis, la ley 821 de 2 de junio, que, a ver cómo lo digo, de manera que no resulte excesivamente agresivo. Se le ocurre modificar un artículo 9.6 para cambiar la palabra protección por medidas de apoyo, nada más. Bueno, pues porque es lo que se le pegó al oído del legislador en materia de derecho internacional privado. Ya sabéis, en todas las demás materias ha ido cambiando medidas de apoyo, medidas de apoyo, medidas de apoyo. Entonces, donde encontraba protección ponía medidas de apoyo, medidas de apoyo, medidas de apoyo. Y eso es todo lo que hace. Y ahora ya veremos en qué situación nos encontramos. Y luego tenemos un artículo 18 que es respecto a la capacidad de los contratantes en el ámbito de la contratación cuando hay algún tipo de discapacidad que no ha sido modificada. Entonces, lo único que tenemos es esta reforma. Ahora veremos en qué situación nos encontramos. Antes de llegar a la ley aplicable, porque lo que modifica la ley 8 es solamente el 9.6, que es ley aplicable, derecho civil aplicable a. Bien, pero antes del derecho civil aplicable a la medida de apoyo, a la protección y tal, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos que saber es si la autoridad española es competente para adoptar esa medida. Luego una cosa, ya sabemos, es la competencia judicial internacional y otra cosa es la ley aplicable. Ya sabemos que son dos mundos que se relacionan pero están separados. ¿Dónde está la norma de competencia judicial internacional? Pues como no tenemos el convenio,
ratificado, como no tenemos ningún reglamento, pues siempre vamos por ese orden. Fuente europea, no tengo fuente europea, me voy a una convencional. Que no tengo ninguna convencional, me voy a la norma residual, que es la ley orgánica del Poder Judicial, que solamente voy a aplicar cuando no tengo ni norma europea ni convenio internacional. Bien, como no tengo ninguna de las dos, pues me voy al artículo 22.4 de la ley orgánica del Poder Judicial. Un segundo, por favor, y lo leo. Bien. Bueno, aquí se le olvidó que la norma de competencia judicial internacional reguladora de la protección de adultos, también, bueno, parece que hubiera sido necesario meterlo de medidas de apoyo, ¿no? Que lo hizo en todo, pero se le olvida que hay una norma de competencia judicial internacional que es la que regula la competencia de las autoridades. Bien, pero la leo y digo, en materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protección. Luego parece que capacidad y medidas de apoyo o de protección son dos cosas distintas. Parece que la capacidad no está metida dentro de las medidas de apoyo. Claro, esto sigue la idea anterior a la convención, a la ley, de que una cosa era la incapacitación, anterior incapacitación, y otra cosa es la medida, la institución de protección o de representación en aquel momento de la persona incapaz. Por tanto, va por un lado la capacidad y por otro las medidas de protección. Para ambas, parece que si la persona tiene su residencia en España, entonces las autoridades españolas son competentes. Vale. Entonces no hay ningún tipo de problema, parece razonable que sean las autoridades de la residencia. ¿Qué se entiende por residencia? Bueno, por residencia y domicilio, como ven aquí, en el 22 ter de la ley orgánica, que se entenderá a los efectos de este artículo que una persona física está domiciliada en España cuando tenga en ella su residencia habitual. Por tanto, en España, domicilio y residencia, a efectos de competencia, que no tiene nada que ver el asunto fiscal, que siempre nos caemos de lleno, de cabeza, nos caemos en el... Es que en el ámbito fiscal, que no tiene nada que ver el ámbito fiscal. Aquí residencia y domicilio se equiparan y ¿tiene que estar 180 días? Bueno, pues depende. Eso será azcasu. Habrá que ir demostrando con qué, bueno, pues con el devenir de los días. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué no ha hecho usted? Si está en alquiler, si tiene una casa, si paga el gas, si paga la luz, si paga tal, si está en una asociación, si no está en la asociación, si va, si viene, si tal. Habrá que verlo azcasu, porque es tienes que acreditar tu residencia de manera particular y singular, dependiendo del supuesto en concreto. Porque pensemos que lo que se está aquí dilucidando es la proximidad de una autoridad con un supuesto. Eso es lo que se está dilucidando. Luego, no me interesa que sean 160 días y 142 y 181 y 190, no. Se trata de que ante el supuesto concreto haya la suficiente vinculación en el momento y ad futurum de la autoridad con esa persona. ¿Para qué? Pues para que conozca bien esa proximidad en competencia judicial internacional es la expresión de la mejor justicia, porque se entiende que en ese caso a lo mejor no llega a 180 días, pero se entiende que el tiempo que lleva es lo suficientemente expresivo del conocimiento por parte del juez de esa situación. Luego, por tanto, olvidémonos del asunto fiscal, de los 180 días, de todas esas cosas. Porque habrá que acreditarlo azcasu. Bueno, pero vuelvo a recalcar que en materia de competencia tendrá que tener la residencia aquí en España. Vamos a quedarnos con esta historia. Tiene que tener aquí la residencia. En un
en una residencia que esté la persona como situación habitacional, ¿eso se entenderá residencia? Bueno, pues en principio sí, no hay nada, salvo que haya alguien que pueda argumentar que no. Y entonces, bueno, pues podrá argumentar, mire usted, aquí no tiene la residencia, que llegue el hijo, que llegue la hija, que llegue tal, no, mire usted no es competente porque aquí no está la residencia, porque llegó solamente para un mes, pero nos la llevamos dentro de un mes, etcétera. Luego habrá que ver caso a caso. Este es un poco este objetivo. El objetivo docente de este artículo es esto, caso a caso. Bueno, luego el 22 ter tampoco nos dice nada más, porque dice que si no se da el 22 quater, pues será el domicilio del demandado. Como el demandado es la persona que solicita esa medida de apoyo, o quien solicite la medida de apoyo, pues entonces estamos igual, residencia y domicilio. Luego, por tanto, yo ya tengo claro que si la persona tiene aquí la residencia en los términos que he contado, la autoridad judicial es competente. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esta autoridad española, en el caso de que la residencia esté aquí, qué ley aplica? Claro, es una pregunta que hay que hacerse, al margen de que al final aplique la ley española. Pero cuando yo tengo una situación transfronteriza, este escalón no me lo puedo pasar. No me lo puedo pasar. ¿Por qué se pasa habitualmente? Porque te da pánico pensar que la norma te lleve fuera. Pánico nuclear. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar en la zona de confort, porque bastante problema tengo con gestionar todo lo que hay alrededor como para encima tener que buscar el derecho extranjero. Pero claro, es que así son las cosas. Es que así son las cosas. Entonces, al margen de que la norma me lleve al derecho español, si yo quiero de manera ortodoxa dar una respuesta jurídica adaptada, yo tengo que plantearme qué dice la norma en un supuesto transfronterizo y no clonar a todos los supuestos transfronterizos y convertirlos todos en españoles, como si hubieran nacido en Coín y como si todos los bienes estuvieran en Coín, que por supuesto digo Coín, como digo Marbella, como digo Teruel, da lo mismo. No, es que no es un supuesto nacional, tampoco a lo mejor es alemán, es transfronterizo. Bien, y para eso hay todo un despliegue jurídico para dar una respuesta adecuada. Bien, por tanto me quedo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque no tengo derecho europeo, porque no tengo convenio, que me dice que serán competentes las autoridades judiciales españolas. Bien, y ahora digo, bien, ¿y qué ley aplico? ¿Y qué pasa? Pasa que cuando el legislador de la reforma que trata de adaptar la Convención de Naciones Unidas con las medidas de apoyo, larán, pues bueno, es evidente que es alguien que no tiene la sensibilidad internacional, esta que os he contado, y además yo creo que no entiende bien qué dice el 9.1, pero el 9.1 no lo toca. Lean, por favor, lo que dice el 9.1. Vale. Si se dan cuenta, el 9.1 es la regulación de quién tiene capacidad y quién hay que quitarle la capacidad, porque tenga X, deterioro cognitivo, no sé qué. Claro, es una norma anterior a la Convención de Naciones Unidas, a la reforma de la Ley 8, tarán, larán. Pero sigue ahí y sigue vigente. Por tanto, parece que la capacidad de las personas se rige por la ley nacional, con lo cual, ¿quién no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas? Pues, por ejemplo, Estados Unidos. Y si alguien es nacional estadounidense, habría que mirar, según el Estado, a lo mejor se exige la incapacitación según su ley nacional, porque el 9.1 no me lo han tocado. Como no me lo han tocado,
yo me pregunto, ¿y esto para qué es este 9.1? Bueno, el 961 no me interesa hoy porque es la protección de menores y además este es el único que está medio decente, porque dice se determinará de acuerdo al convenio de La Haya del 96. Luego, por tanto, es verdad, la ley aplicable, si yo tuviera el convenio de adultos de 2000, pues aquí ahora vendría un 962 que me remitiría al convenio. Por tanto, el 961 lo dejamos porque es de menores. Ahora tengo un 962 que antes, lo tengo así en gris, decía personas mayores de edad. La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad, claro, como estaba detrás del 1 que decía menores, pues el 2 es los mayores. Se determinarán, larán. Bueno, bien, porque dice protección de personas mayores de edad. Bueno, en la redacción anterior, que era la de 2015, bien. Bueno, el problema calificatorio de alguna manera no era difícil, era fácil. Mayores de edad, menores de edad. Aunque claro, mayores de edad tiene su problemita también, porque podía haber puesto un número. Porque claro, mayores de edad, ¿quiénes son? Y ahora todo el mundo aparece el chip automático que dice los mayores de 18 años. Claro, eso es para el derecho español. Yo estoy en un supuesto transfronterizo. ¿Y qué pasa si es un niño o una persona tunecina? O si es marroquí, o si es egipcia, o senegalesa, o... Ya la hemos fastidiado. Porque el utilizar como supuesto de hecho personas mayores de edad, ¿qué le pasa al legislador? Que dice, joder, pues por los 18 años, perdona, ¿no? Entonces ya genera otro problemita más ese concepto. Por tanto, en la redacción anterior tenía ese problemita. Y ahora... Bueno, aquí les pongo un enlace de en todos los estados, cuáles son las medidas de apoyo y todo eso, por si os interesa. Y ahora viene el 962 en la redacción actual. Léanlo, por favor. Es que es mejor que lo lean y luego lo comentamos. El 962, este de aquí, ¿cómo está hoy? A ver qué notan. Bueno, pues entonces nos encontramos con que la autoridad judicial, que hemos visto que según la ley orgánica del Poder Judicial será competente cuando la residencia habitual se encuentre en España, esa misma autoridad, si la tiene en Málaga, pues será el juzgado de Málaga, aplicará a qué, ¿veis? Cambia protección por medidas de apoyo. Y ahora, ¿quién es el sujeto? Las personas con discapacidad. Ha quitado personas mayores de edad. Y dices, bien, y ha quitado el problema anterior. Pero claro, ahora habla de personas con discapacidad. Digo, no pongas personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque entonces nos encontramos con el problema de los menores, porque personas con discapacidad también puede ser un chaval de 10 años. Eso es una persona con discapacidad, ¿no? Pero bueno, tampoco es gran problema. Se puede entender que como el convenio de La Haya tiene como límite los 18, pues puede resultar claro que a partir de los 18 ya son personas con discapacidad del 962. Pero simplemente es por detenernos en la ausencia de sensibilidad frente a este tipo de supuestos. Bien, ¿qué nos dice?
Pues que las medidas de apoyo, veis que es que eso se lo ha aprendido estupendamente el legislador. Medidas de apoyo, estupendamente. Para personas con discapacidad, estupendamente. Será la de su residencia habitual. Vale, perfecto. ¿Eso qué significa? Que me quedo en la zona de confort. Si el juez español es competente porque tiene aquí la residencia habitual, ¿qué aplica? La ley española, que es la de la residencia habitual. Bien, ya estoy en la zona de confort y además razonable. Pero en el caso de cambio de residencia a otro estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros estados. ¿Este qué caso es? Bueno, es evidente que si la persona tenía su residencia aquí y se ha cambiado a Francia, ahora ya no se pueden pedir las medidas de apoyo al juez español porque ya no es competente. Hemos visto que hace falta la residencia habitual. Otra cosa es que se haya solicitado las medidas de apoyo, bueno, evolucionando según la situación en concreto y demás, y en el proceso cambie de residencia. Entonces el juez español sigue siendo competente, manteniendo su competencia durante el proceso, y ahora tendría que aplicar la nueva ley de la residencia habitual. Y luego dice que en medidas provisionales urgentes se aplicará la ley española, pero con su carácter de provisionalidad. Por tanto, problemas que vemos. Vamos a ver cuáles son los problemas que yo veo. Primero, deslinde, problema de deslinde. ¿Qué es lo que hay en el 9.1 y qué es lo que hay en el 9.6.2? Porque yo no me aclaro. Porque claro, en el 9.6.1 hemos visto, perdón, en el 9.1 hemos visto que la capacidad se rige por la ley nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Si ya sabemos que no se puede incapacitar. Claro, no se puede incapacitar porque la ley española ya prohíbe la incapacitación. Vale, pero la ley española se aplicará cuando la norma de conflicto diga que se aplica la ley española, ¿no? Segunda reflexión. Bueno, imaginemos que efectivamente esta persona es de Maryland, del estado de Maryland, y allí hay incapacitación en su derecho privado. Como el 9.1 me dice que se aplica la ley nacional, pues yo aplico la ley nacional. Claro, pero yo tengo una cláusula de excepción que es el orden público. Es que adoptar una medida de incapacitación de una persona porque el 9.1 me obliga a aplicar la ley nacional va contra el orden público español. Bueno, pues eso tiene recorrido. Eso tiene recorrido porque el que en España no se incapacite a nadie ya no es por una voluntad política del momento, es por una voluntad internacional, es por un orden público que emana de una norma supranacional de Naciones Unidas, donde estamos la mayoría de los estados del planeta, menos algunos del este, algunos países del este, muy pocos, y Estados Unidos y algunos de África, pero muy pocos. Luego, por tanto, el que la ley nacional me diga que se exige la incapacitación, eso podría chocar frontalmente con el propio orden público español. Luego, por tanto, para ese viaje no necesito alforja. El 9.1 que me lo quiten de en medio. Si os dais cuenta, la capacidad en España es una institución autónoma. La capacidad va por un lado y por otro lado va la capacidad para contratar, la capacidad para testar, pero es una institución autónoma. Sin embargo, los anglosajones, por ejemplo, no tienen una institución autónoma. Los anglosajones, la capacidad para contratar
pues lo dice el propio contrato, régimen, derecho material de los contratos. En materia de sucesiones lo dice el derecho sucesorio. En materia de responsabilidad civil lo dice el derecho de la responsabilidad civil, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una institución aparte. Eso genera muchísimos problemas porque, no sé, ahora vamos a ver, por ejemplo, en materia sucesoria. Fijaros en materia sucesoria lo que ocurre. Todos conocéis el reglamento 650 de 2012. ¿Y qué dice el reglamento 650 de 2012? ¿Qué tiempo tengo, María del Mar? Pues mira, ¿me oyes? Sí, te oigo. Bien, son las 5. El tiempo que quieras, porque tampoco hay una limitación. Normalmente es horita y media o algo así, pero si necesitas extenderte un poquito más, yo por mí encantada y creo que los compañeros también. Vale. No, si no, lo que no quiero es cansaros tampoco porque hay un momento que ya se desconecta. Pero este tema sí es interesante y creo que lo podéis tener en vuestros despachos. Es en realidad lo que me planteo, temas que tengáis en vuestros despachos y quitar un poco lo más teórico. Fijaros lo que se plantea aquí. Por un lado, yo creo que ha quedado claro que el 9.1 dice que la capacidad se rige por la ley nacional. Vale. Es una institución autónoma, parece. La capacidad es algo autónomo. Vale. Luego tengo un 962, que es el que regula la ley aplicable a las medidas de apoyo. Según dice el 962. ¿A quién? A las personas mayores, por exclusión, ¿no? O por derivación del 1. Vale. Bueno. ¿Qué entra en el 9.1 y qué entra en el 962? No lo sabemos. Eso no se sabe. Pero más complicado. ¿Qué entra en el 650 y qué no entra? ¿Por qué? Porque si yo miro el 650, en el artículo 1.2b, que sabéis que siempre al principio de cada reglamento pues establecen el ámbito material de cada reglamento, siempre hay que mirar el ámbito material para ver si está incluido o no está incluido. Yo miro el reglamento 650 y excluye la capacidad del tirón. La capacidad excluida. Vale. Bueno, y digo, si me quedo ahí solo, digo, pues entonces es que me tengo que ir al 9.1 para ver la capacidad para testar, la capacidad para heredar, la capacidad para aceptar una herencia. Sí, eso me lo va a decir el 9.1. Pues no, porque ahora sigo y llego al 23. 2C. Remite a la lex sucesionis la capacidad para suceder. Es decir, la misma ley que rige la sucesión, que es la que dice el reglamento, la residencia habitual del causante, la última, os acordáis, ¿no? Los que hayáis llevado asuntos de ese tipo, es la que rige la sucesión. Bueno, pues dice el 23.2c que esa misma ley que rige la sucesión rige la capacidad para suceder, que en realidad es la aptitud, ¿no? La aptitud legal. Es decir, si por ejemplo una persona jurídica puede suceder, si el nasciturus, si un ente sin personalidad jurídica, es decir, en realidad es un requisito de validez de esa capacidad para suceder, la que rige por la lex sucesionis, es decir, la ley de la sucesión. Bien, y ahora en el 2D incluye la incapacidad para suceder por indignidad. Entonces dices, bueno, excluye la capacidad, pero incluye. Es que entonces eso no es capacidad para el reglamento de sucesiones, eso es como aptitud, ¿no? Es algo diferente. Por ejemplo, pues no sé, que un sacerdote que haya atendido en el derecho español, ¿no? En los últimos momentos del causante, pues no puede suceder. Y por eso es incapaz, no es que sea incapaz,
es que le falta, ¿no?, esa aptitud por las circunstancias que sabemos. Luego, por tanto, podríamos llegar a la siguiente conclusión. En materia de sucesiones, todo esto es para tratar de deslindar. La ley de sucesiones indica si una persona adulta, por ejemplo, mayor de 18 años, con una discapacidad, puede aceptar por sí misma una herencia o necesita hacerlo con apoyos, ¿no? Eso nos lo va a decir la ley de la sucesión, que puede ser la ley inglesa, la alemana, la turca, la rusa, la que sea, en función de la ley aplicable según el reglamento 650. Vale. Esa nos va a decir qué necesita la persona para poder suceder. Ahora, si necesita apoyos, entonces, ¿qué apoyos y qué instituciones nos lo dice el 9.6? Es decir, la ley de la residencia habitual. Esa es una primera tesis que someto a otra opinión mejor fundada. Cómo se terminan los dictámenes. Esta es mi opinión que someto a la opinión con mejores razonamientos. Porque si no, el 9.6 en principio quedaría vaciado de contenido. ¿Y por qué si no? ¿Qué quiere decir que excluya la capacidad el 650? Le tengo que dar un poquito de juego, porque es que si no me vuelvo loca. Si he excluido del propio reglamento 650 la capacidad y luego tengo dos artículos que me incluyen con el término capacidad, tengo que entender que no es capacidad, que es otra cosa, que es aptitud. Por tanto, si necesito una medida de apoyo, mi tesis es que esa medida de apoyo, la ley aplicable a esa medida de apoyo me la va a dar el 962. Pero la exigencia de qué necesita esa persona con discapacidad me la va a decir la lex sucesionis. Esto es una primera tesis que ante el caso concreto tiene mucho recorrido. Pero, bueno, con carácter general podemos decir esto. Más cosas. ¿Ahora qué pasa? Más cosas. El interés nacional. Voy a beber agua y beber todos agua, porque veréis ahora lo que se plantea. Vamos a ver. Léanlo, por favor. Es que la mejor fórmula es que lo lean. ¿Aprendéis la idea que quiere transmitir el legislador, tanto en la anterior redacción como en la actual? ¿Sí? ¿Qué se está pretendiendo? Se está pretendiendo la seguridad jurídica del tráfico, ¿no? La seguridad del tráfico jurídico. Vale, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos un 18 del Código Civil que en realidad no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque tenemos el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a los contratos. ¿Qué pasa? Que este Convenio de Roma de 1980 y hoy reglamento comunitario, ¿qué le pasa? Pues le pasa que es de ámbito universal, el reglamento 593, es de ámbito universal. Esto en un corta y pega ha desaparecido, pero aquí tendría que estar el reglamento 593 de 2008, que viene a decir lo mismo. ¿Qué dice? Que los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo país
las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese país solo podrán invocar su incapacidad resultante de la ley de otro país si, y en el momento de la celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte. ¿Esto qué significa? Esto significa que las empresas, cuando contratan con personas físicas, ¿qué les sucede? Que no pueden estar a la ley nacional de cada uno que le compre lo que sea, como consumidores. Fijaros que en realidad son personas que se encuentran en un mismo país. Esta contratación ya es dificultosa. No sé, nos podemos referir, yo no sé, a alguien que va a una joyería y compra, pues no lo sé, un reloj Omega o un Rolex o unas joyas, unos brillantes, en fin, y hace una inversión importante. Entonces, la joyería, ¿qué tiene que hacer? Preguntar cuál es su ley nacional, saber si es mayor de edad o no, saber si la ley nacional, claro, porque ya hemos dicho que la ley nacional es la que regula la capacidad de las personas. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Esto viene de un caso que se planteó en Francia, el caso Lizardi, que, bueno, viene de casi del siglo XVIII, en el que alguien hizo una enorme inversión y luego pues llegó su representante a decir que ese contrato era nulo porque no tenía la edad suficiente para contratar quien había comprado y había hecho esa inversión en unas joyas. Entonces el juez francés dijo, todo eso está muy bien, pero para la seguridad del tráfico esa norma es inviable. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando tú contrates, los dos contratantes estén en el mismo lugar, celebren el contrato en ese lugar y no haya mala fe por el vendedor, que sepa, también puede ser el caso, que es que sepa perfectamente que no es capaz o que sepa que, bueno, tiene una medida de apoyo y que no está allí la persona que le tendría que asesorar y que se está gastando el dinero de la pensión y que X y Z tal, lo sabe perfectamente y sin embargo hace la venta. Claro, en ese caso, si no conociera nada de eso, si no conociera esa limitación de tanto por la edad, porque fuera menor de edad, o por la limitación psíquica que pudiera tener o la capacidad de discernimiento, si no la conociera, entonces nadie puede venir a decir, oye, que según mi ley nacional yo soy incapaz, así que disolvemos todos estos contratos que tenemos. Esto es simplemente el asunto del interés nacional. Claro, aquí se plantea todo el tema de la presunción de la buena fe o de la diligencia razonable, que no parece que aparezca. Ahora les voy a poner del reglamento 593, que se ha colado ahí el Convenio de Roma, que ya ha sido sustituido. ¿Se debe probar la falta de capacidad del presunto incapaz? ¿Quién la debe probar? Es decir, el presunto incapaz debe probarlo. ¿Puede el juez apreciar libremente la negligencia? Es decir, que ha habido negligencia por parte del vendedor a la hora de celebrar ese contrato. ¿Qué pasa entre ausentes? Que ahora todo es entre ausentes. Con Internet todo es entre ausentes. Fijaros el lío. Fijaros el lío, porque cuando se contrata no se controla la capacidad de las personas. No hay ningún tipo de control. ¿Esto está desfasado? Preguntas. Y luego otro tema de interés. Vamos a ver, lo que nos dice el artículo 10.11 es que a la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.
Entonces, en un poder de representación que yo he hecho plenamente capaz y imaginemos que he elegido la ley de mi nacionalidad, ¿eso es una representación voluntaria o es una representación legal? Porque claro, cuando se va a utilizar para ejercer el poder de representación una vez que ya la persona tiene un deterioro cognitivo avanzado, la persona que ha nombrado representante, esa persona va a actuar en virtud de qué ley, de la que ha elegido dentro del poder de representación. Pero la pregunta es, cuando ya está ejerciendo ese poder de representación al margen ya de la voluntad actual de la persona que está discapacitada, ¿esa representación es legal o esa representación es voluntaria? Esto es lo que tenemos, porque claro, si la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, ya representante sabemos que no tenemos. Ya tenemos el curador, tenemos la curatela, tenemos el guardador, pero representante, es decir, la persona que sustituye a la persona con discapacidad, eso parece que ya no existe. Eso se le ha pasado también al legislador. ¿No podía haber utilizado esta norma para regular la ley aplicable a los poderes de representación? La podía haber utilizado, pero también se le pasó. Lo único que ha hecho es decir, donde ponía protección, pongo medidas de apoyo y nada más. Con lo cual, bueno, pues la situación es verdaderamente pobre y caótica. En esa propuesta de reglamento que hace el instituto, bueno, pues se avanza bastante cuando se propone un reglamento que la Unión Europea establezca o regule la capacidad y la protección de la persona con discapacidad en materia de competencia, de ley, de reconocimiento y de cooperación. Y ahí se hace especial hincapié en la autonomía de la voluntad, que es la que preside toda la Convención en materia de discapacidad de Naciones Unidas. Cosa que, como habéis podido ver a lo largo de lo que tenemos en la actualidad vigente, la autonomía de la voluntad está totalmente desaparecida. Lo único que se ha hecho es poner medidas de apoyo, pero no se elimina el asunto de la capacidad, que sigue ahí. No sabemos exactamente para qué. Lo que genera todos los problemas que hemos estado viendo. Podía haber o bien ratificar la convención, el convenio de La Haya de 2000 o bien la Unión Europea proponer el reglamento. ¿Qué pasa también? Pasa que la Conferencia de La Haya es una organización internacional con más de 54 estados encargada de unificar el derecho internacional privado, que de alguna manera se hace la competencia con la Unión Europea, que también tiene competencia en materia de justicia civil transfronteriza, derecho internacional privado o como queráis llamar. Entonces están como las dos organizaciones, bueno, no, vamos a rectificar el convenio de La Haya, porque son más estados los que lo pueden ratificar. La Unión Europea dice, bueno, ¿qué hago? ¿Ratifico la convención o tengo un reglamento propio? Bueno, el convenio de protección de adulto de 2000 de La Haya, habría algunas cosas que modificar para que verdaderamente fuera europeo. Entonces, eso no lo puedo modificar porque estoy fuera de la organización, de mi organización. La Unión Europea en sí lo que hace es ratificar en nombre de cada Estado, porque la Unión Europea no forma parte de la Conferencia de La Haya, y al final, la casa por barrer. Ni se ratifica el convenio de La Haya de 2000, ni tenemos reglamento. Y lo que tenemos es esta situación tan caótica que tenemos.
¿Eso con qué se concluye? Pues se concluye con que el juez clona absolutamente todo, el abogado lo clona también, todo se convierte en nacional y dice, uy, esto es dificilísimo de entender. Vamos a tratarlo como si fuera un español, como si hubiera nacido aquí, como si todos los bienes estuvieran aquí y punto. Aquí les he dejado algunas cosas de interés doctrinal sobre todo este tema y luego yo lo que tenía aquí es todo un avance de qué regula el Convenio de La Haya de 2000, ¿no? Cuál es su ámbito y demás. Lo que pasa es que creo que, bueno, pues primero no lo ha ratificado España y estudiar a fondo un texto que todavía no está en vigor a mí me parece excesivo con la cantidad de normativa que tenemos pendiente. Yo ya voy por lo menos a los cuartos. En las competiciones voy a ver la final o los cuartos, pero al principio no, porque ya me pongo demasiado nerviosa. Con lo cual, bueno, aquí tenéis toda la convención, lo que está excluido, incluido, etcétera, pero bueno, prefiero, si tenéis alguna pregunta que, bueno, pueda satisfacer vuestra curiosidad y si no puedo hacerlo, pues ya me lo estudio y os lo cuento. Así que nada, pues muchísimas gracias. Voy a quitar aquí, dejar de compartir le doy, ¿no? Esto es. Y bueno, estoy a vuestra disposición. Veo que hay aquí 3 preguntas, ¿no? Sí, Maite, ¿tú las puedes ver? Primero, bueno, Sí, muchas gracias por la exposición, Maite. Me ha encantado, estoy segura que a los compañeros también. Y yo que me había ocupado un poquito con el tema, pues no me había ocupado tan bien como tú, porque tú me has hecho ver más problemas de los que yo había visto, así que te lo agradezco, porque luego da mucho entonces no juego. me lo agradezcas. Si has visto más, mejor no. ¿Ves tú las preguntas? Las leo yo si quieres. Sí. Y tú... Bueno, la Vale. primera es masajearme el ego, Es con un lo que estoy piropo, la primera es un encantada. piropo de una Por eso exalumna. estoy encantada de leerla. La voy a leer otra vez. Muchas gracias, Belén. Vamos a ver, Ángel dice, buenas tardes, aún estamos a tiempo de poder ratificarlo. ¿Supondría, en su opinión, un gran cambio en nuestro ordenamiento jurídico? Hombre, un gran cambio, un magnífico cambio, Ángel. Es que tendríamos un texto coherente, aunque hubiera que modificar alguna cosa, es un texto coherente, es un texto, sobre todo lo que os decía, sé la competencia claramente, están los mandatos de representación que ahora mismo está en la cresta de la ola, ahora mismo hay un mandato al ciudadano de que se organice. Es un mandato el que tenemos todos. Oiga, directivas anticipadas. Oiga, que usted quiere la eutanasia, métalo en las directivas anticipadas y no nos dé luego qué hacer, que no saber qué hacer con usted. Oiga, de toda la familia o de no familia, ¿a quién quiere usted que se le nombre para asistirlo como curador y tal? No nos plantee problemas, que tenemos muchos problemas que resolver. Entonces, yo como lo veo, es como un mandato al ciudadano de que se empodere. Esto es que no es fácil hacerlo. No es fácil el decir, bueno, de mis hijos a periquito. Es el que no, también se puede decir, y no quiero que sea mi marido, no quiero que sea tal, porque mi nuera, pim, pom, pom, pim, no me gusta. Te falta mucha autoridad sobre sí mismo, ¿no? Entonces, sería interesante, yo llevo tantos años reclamando la ratificación del convenio o que la Unión Europea dé un paso adelante, lo mismo que ha hecho con la filiación, que es verdad que hay un problema tremendo en materia de filiación en este momento y además porque, bueno, evidentemente son personas que nacen, que no tienen culpa ninguna de nacer en un entorno tan confuso, difuso y profuso, es que hace falta ponerle un poco de orden, ¿no? Pero en materia de protección de adultos pasa igual. Oiga, haga su mandato de representación y con su mandato de representación circule por donde quiera, en concreto por la Unión Europea. Y es como, bueno, quien haya tratado el reglamento 650 es como el certificado sucesorio europeo, pero en materia de certificado de protección europeo, ¿no? Entonces yo voy con mi certificado, yo solicito la certificación
le dan el pasaporte europeo y yo voy con mi mandato de representación que me vengo a España, Yo ahora que me quiero ir a Italia 6 meses, pues me voy a Italia 6 meses y si tengo mi mandato de representación, pues yo voy circulando. ¿Que pierdo la capacidad? Bueno, pues hay una autoridad que dice, a ver, ¿cuál es el mandato de representación de esta señora? Lógicamente hay que controlarlo, que efectivamente, que la persona que quiere, que pim, pom, pom, que a lo mejor ya no se dan las circunstancias porque a la persona a la que se nombra para que, como curador, por ejemplo, pues yo qué sé, a lo mejor está en un grado de discapacidad también o ya no lo puede asumir, en fin, eso ya lo verá el juez caso a caso. Pero es muy importante dar una pista al abogado, al juez, para que no diga, bueno, pues el marido. Ahora tiene que mirar uno a uno, a ver quién sí, quién no. Ahora pelea entre uno, entre otro, pues tú sí, tú por qué no, tú por qué sí, tú por... No, ella dijo X y ahora veré si ese X pasa los límites, ¿no? Hombre, sería importantísimo. Sobre todo por esto, por los mandatos de representación, por el ejercicio de la autonomía de la voluntad que decimos que, ¡ay, qué bien la autonomía de la voluntad! Pero cuidado, porque no todos los ciudadanos están empoderados como para ejercer la autonomía de la voluntad. Aquí cuando hablamos de qué maravilla es la autonomía de la voluntad, yo siempre me planteo, pero vamos a ver, ¿la autonomía de la voluntad es una obligación o es un derecho? Yo hace años que me planteé eso. Es que ahora por narices yo tengo que tomar decisiones. Oye, pues yo prefiero que lo haga mi hijo. Estoy mucho más tranquila, ¿no? Yo prefiero que sea el juez. Pues yo, no, perdona. Manifiesta. Ahora parece que se ha convertido, aunque se presenta como un derecho, ¿no? El derecho de toda persona a elegir, pom, 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 pero con lo gusto que estábamos, ¿no? Antes, que no había que elegir a nadie, que había un juez que era el que decía y tal, y bueno, porque hace falta mucho empoderamiento. Pero en fin, dicho lo cual, creo que es un derecho, el poder ejercer la autonomía. Y lo de la obligación, pues bueno, eso ya lo he añadido yo, en ningún sitio se dice que sea una obligación, lógicamente, pero tal y como socialmente se está imponiendo, parece que es una obligación el que yo me pueda mover sola, en que no haya barreras para que yo pueda seguir siendo autónoma, funcionando autónomamente, etc. Por tanto, que sí, ¿supondría en su opinión un gran cambio en nuestro ordenamiento jurídico interno? Sí, por la armonía que supone, por la unificación que supone, por la seguridad jurídica que da en un texto tener la norma de competencia de ley y de cooperación de autoridades, que quien haya estado ante un caso de protección de adultos se habrá dado cuenta la necesidad de cooperar con las autoridades del país de origen, donde hay bienes, donde hay familia, donde hay amigos. Si yo tengo la fuerza jurídica que da un convenio internacional, pues mediante cualquier diligencia, mediante incluso correo electrónico, yo tengo la autoridad de ponerme en contacto con la autoridad del país de destino, una autoridad central, igual que el convenio de La Haya del 80 en materia de menores, pues una autoridad central mediante un escrito, un anexo en el que se rellenan los datos y tal. Quiero saber si hay bienes de esta señora. Hombre, para las administraciones públicas, pues también sería fantástico encontrar apoyos en los países de origen, no que tenemos aquí a ciudadanos extranjeros que están absolutamente vulnerables, desvalidos, sin recursos y, bueno, a tirar de los fondos públicos cuando esta persona pues tendría también recursos para atenderlos, pero como no tengo una autoridad tampoco que me gestione ese asunto, en fin, para mí sería importante. En casos de personas con nacionalidad extranjera y que residan en el extranjero, en Reino Unido, pero con bienes que radican en España, me he encontrado con la situación de que si se declara su discapacidad en el país de origen nombrándole un representante, este último no puede operar con respecto a los bienes que radican en España. Esto hace que la venta de este bien, al encontrarse en territorio español, sea imposible si el propietario es extranjero y necesita modular su capacidad. ¿Hay un modo de solucionar esto? Vamos a ver, la persona, según dice María, es extranjera, en este caso parece que es de Reino Unido, pero nos da igual que sea de Reino Unido, que sea de cualquier sitio del mundo, porque como no tenemos un convenio
que nos delimite nada. Lo que tenemos en nuestro derecho internacional privado, por tanto, nuestra norma de competencia y de ley aplicable y de reconocimiento siempre va a ser igual. Dice, en caso de personas de nacionalidad extranjera, dice, pero con bienes que radican en España me he encontrado que si se declara su discapacidad en el país de origen, vamos a ver, en el país de origen, en principio, no se puede declarar ninguna discapacidad ya, porque Reino Unido es parte de la Convención y Reino Unido tiene obligatoriamente que seguir las pautas de la Convención, como hemos hecho nosotros, como ha hecho todo el mundo. Luego, por tanto, puede ser que se le haya declarado la incapacitación con fecha anterior a la entrada en vigor de la Convención, pero como sabemos, aquí también se está todo reconvirtiendo. Entonces, lo que era incapacitación, pues ya deja de serlo. Por tanto, esa situación, bueno, habría que verla también. Y entonces tiene un poder de representación nombrado en el extranjero, ¿no? Parece ser un representante. Y dice que no puede operar respecto a los bienes que radican en España. ¿Por qué? Porque ese poder de representación hay que reconocerlo aquí. Si estuviéramos dentro de un convenio, de un reglamento siempre que fuera de ámbito universal, ¿qué pasaría? Que ese poder de representación tendríamos una obligación de reconocimiento mutuo, que es lo que pasa en el convenio de la Haya de 2000. Entonces, ese poder de representación podría circular libremente por el espacio del convenio, por el espacio de los estados que hayan ratificado el convenio. ¿Por qué? Porque tendría confianza. Si Reino Unido ha ratificado el convenio de la Haya, que lo ha ratificado de 2000, y España también, ese documento tendría libertad de circulación. Tiene algunas matizaciones, pero no tendría problema. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que como España no está, aunque Reino Unido sí, para Escocia, ¿qué pasa? Pues que tiene que ir por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Y entonces hay que solicitar el reconocimiento porque si no, no tiene valor. Fijaros que el asunto del reconocimiento, cuando yo no tengo un espacio de armonización como es un convenio o un reglamento, ¿qué sucede? Que cuando la autoridad judicial británica, la inglesa o la que sea, ha nombrado a alguien, lo ha hecho con el poder jurisdiccional del Estado. ¿Qué pasa? Que ese poder jurisdiccional del Estado, cuando llega ese producto jurídico, cuando llega a la frontera, muere. Muere porque al entrar en España no tiene autoridad, porque no estamos dentro de ningún texto que nos una ni con Reino Unido ni con nadie. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lo que hay que solicitarle al juez español, a la autoridad española, es, oiga, yo tengo este poder de representación, dele autoridad. ¿Y cómo le da autoridad? Como no tiene convenio, por ejemplo, tenemos con Francia, con Italia, con Austria y con Alemania, hay convenios de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales, pero es muy curioso, porque, oye, ¿y eso no lo he puesto yo? ¿Por qué no lo he puesto? Un segundito. ¿Qué ha pasado con esto? A ver, compartir. ¿Es que me lo he saltado o qué? A ver. ¿Esta cuenta se ha configurado? No. A ver. Me parece que tengo que llamar a J. Serrano. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperar un segundito, que es que no sé qué ha pasado. Bueno, pues no. Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema tienes? Pues que no puedo volver a poner la presentación. Ahí está. Quiero poner esta. La ponemos, no te preocupes.
Amigo. O sea que ahora tenemos que compartir eso. Ahora. Vale. Aquí está. Vale. Vale. Entonces, gracias. Nada. Esto no sé qué ha pasado. Aquí. ¿Lo veis esto? A ver. No sé si lo ven. ¿Está compartiendo? Bueno. Lo vemos, Maite, se ve. Ah, ¿lo veis? Vale. Yo sé qué ha pasado con esta diapositiva. Bueno, aquí en reconocimiento de resoluciones extranjeras, que era lo que os decía de la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, que es lo que esta compañera pregunta, como no tenemos ese instrumento que sería de tanta utilidad, ¿para qué? Para reconocer automáticamente el poder de representación de este señor, se aplicará la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil de 2012. Yo tengo que ir aquí y solicitar el reconocimiento para ejecutar ese poder de representación. Y os decía que tengo estos 4 convenios. Bueno, y hay algunos más, pero estos son muy paradigmáticos. ¿Qué les pasa a estos 4? Pues nada, en principio dice que estupendamente, que nos reconocemos todos, que somos muy amigos, que somos estupendos y que para arriba y para abajo. Pero en esos artículos que os pongo al lado, dice, se reconocerá menos en materia de capacidad y otros asuntos, salvo que la solución a la que haya llegado el tribunal de origen sea la misma solución que a la que hubiera llegado el tribunal de destino. Con lo cual, para ese viaje no necesitamos alforja. Luego, son 4 convenios de muy poca utilidad en el ámbito de la circulación de los documentos de representación, que ya no podemos llamar de representación, de ayuda, ¿no? De apoyo a estas personas. Por tanto, efectivamente, hilando con la pregunta del compañero anterior, ¿sería de utilidad el convenio? ¿La ratificación por parte de España? Pues claro que sería de utilidad, pero como ya España no puede ratificar, la Unión Europea es la que tiene que decidir si ratifica el convenio en nombre mío y de los demás estados que no lo han ratificado porque la Unión Europea como tal no es parte de la Conferencia de La Haya, o propone un reglamento europeo de similares similar corte al convenio de La Haya, pero entonces ya tiene sus conflictos con la Conferencia de La Haya. Entonces ahí está que no sabe qué va a hacer. Pero o una cosa o la otra, o si no nos encontramos con el problema que tiene la compañera. No sé si te he respondido. A ver, María, ¿te he respondido? Porque en este caso concreto no sería posible solicitar la autorización para la venta al no residir la persona en territorio español. Es decir, que la única opción sería acudir a reunión y solicitar que se nombre allí a un curador. Esto es, claro. Pero bueno, esta persona ya me has dicho que tenía un representante, ¿no? En el país de origen, nombrando, dice, me he encontrado con la situación de que si se declara su discapacidad en el país nombrándole un representante, este último, sí, claro. Lo que hay que hacer es nombrar la institución que corresponda en el país de origen, porque la persona tiene allí su residencia, y una vez nombrada el apoyo, la institución que sea en el Reino Unido, entonces venir aquí y solicitar el reconocimiento. Es la única manera. Hasta que, bueno, pues consigamos ratificar el convenio, o no nosotros, ya os digo que es la Unión Europea en mi nombre, porque ya no tenemos competencia para ratificar el convenio, o la Unión Europea proponga un reglamento europeo, que ya sabéis que los reglamentos pues nos caen en la cabeza y ya, no podemos hacer nada, porque es de eficacia directa, que sería
lo mejor, porque el convenio, desde mi punto de vista, porque el convenio habría algunas cositas que habría que matizar. Ya si se debate un reglamento europeo, estaría más adaptado a la realidad y sobre todo con la experiencia de aplicación que tiene el Convenio de La Haya. Pero claro, ya depende que el reglamento europeo se delimite el ámbito de aplicación espacial y diga el reglamento solo para ciudadanos con residencia en la Unión Europea. Claro, hemos fastidiado. O ciudadanos nacionales de la Unión Europea. Pues ya la hemos fastidiado, porque entonces si tenemos a un estadounidense, que tenemos muchos aquí también, ¿ahora qué pasa? Que la medida la han adoptado allí y ahora ya no se aplica el reglamento. Bueno, vamos a hacer un reglamento de ámbito universal, ¿no? Y entonces cuando venga alguien con un poder o con una medida de apoyo pues de Estados Unidos, pues que tenga un régimen especial para aquellos supuestos que vienen de estados que no son parte de la Unión, con lo que en principio pues a lo mejor no tenemos la máxima confianza, como si viniera de Alemania, pero hay un régimen específico cuando venga de un ordenamiento pues con el que, bueno, pues no tenemos esa máxima confianza, ¿no? Pero que el reglamento ya sea para todo, que no nos tengan ahora el convenio, ahora el reglamento, ahora la ley orgánica del Poder Judicial, porque eso a lo que lleva es a lo de siempre, a decir, esto no hay quien lo maneje, esto lo deja. Sin embargo, por ejemplo, el reglamento 650, oye, pues ya lo conoce todo el mundo, ya lo tenemos todo ahí metido y como está todo ahí, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero está todo metido ahí. Es mi opinión. María. ¿Hay alguna pregunta más? Ah, sí. Te da las gracias. Vale, muy bien. Dime. Yo quería hacerte una pregunta breve. Maite, dime, Mar. ¿Alguna vez estudiando esta temática he visto que a veces se ha recurrido al foro de necesidad para asuntos urgentes en los que a lo mejor no se conoce, pues supongamos, por ejemplo, un adulto mayor, que hay muchos que están muy solos, ¿vale? Va al médico, se le ingresa, luego esa persona tiene que volver a su casa, no tiene aquí ninguna persona de contacto, no saben con quién contactar, a quién no habrá alguien atenderle personalmente, incluso a nivel económico, hay que tomar alguna medida de protección. Si todavía no se sabe si vino aquí 2 meses para en invierno porque hacía frío en Alemania o en Holanda, o si es que está residiendo habitualmente, todavía no se puede determinar la competencia. ¿El foro de necesidad es un criterio que te parezca válido? Vamos a ver, el foro de necesidad, ¿para qué es necesario? Porque ya hemos visto que las medidas urgentes, y aunque sean provisionales, pero urgentes, con que se encuentre aquí es suficiente, ¿no? El foro de necesidad es cuando yo no tengo un criterio de competencia, no tengo ninguno, pero resulta que la situación es tan evidente y tan urgente que si no se adopta esa medida no hay quien la adopte. Eso es el foro de necesidad. Pero en el caso nuestro, como os he mencionado con la Ley Orgánica del Poder Judicial, yo tengo foro de todo. Tengo el foro de la residencia habitual, con lo que si reside aquí, vale, pues ya está. Y está si aquí. no se sabe, ahora, para asuntos urgentes, también la Ley Orgánica del Poder Judicial. La presencia aquí ya es suficiente. Vale. Imagínate que es un viaje, imagínate que tal, te dice medidas provisionales urgentes. ¿Por qué? Porque son urgentes, aunque son provisionales. Y luego ya, pues ya veremos. Se ha tomado esta medida, pero ahora se la lleva la hija. Pues ha ido con la hija a Alemania. Entonces, bueno, pues esta es una medida urgente que decae cuando ya se tomen las definitivas allí. Pero foro de necesidad, tal y como están las normas de competencia judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde mi punto de vista, yo creo que no es necesario. Foro de necesidad es cuando veo que no se da un criterio de competencia, pero tengo una urgencia de tomar una medida, o si España, si la autoridad judicial no adoptara la medida, resulta que se volvería, ¿qué digo yo?, a Siria. Entonces dices, no será el criterio de competencia, pero es que resulta que Siria no va a tomar esa medida. Luego, por foro de necesidad, adopto esa medida. No soy
competente, pero soy conveniente. Es una fórmula un poco anglosajona. O la tomo yo o no la toma nadie, luego la tengo que tomar, foro de necesidad. Vale, vale. Y otra pregunta, yo cuando hice el curso en el que tú fuiste mi profesora de protección de discapacidades mayores vulnerables, como el trabajo fue sobre los apoderamientos preventivos, en su día estudié que la Unión Europea estaba preparando lo que tú acabas de decir hace poco, similar al certificado sucesorio europeo, un apoderamiento preventivo que igualmente pues, no necesitará lo que tú has comentado, la postilla ni nada de eso. ¿Eso en qué estadio está? ¿En el mismo que estaba cuando yo lo vi o ha progresado algo? En el mismo. Eso no está dentro. Eso está dentro de esa propuesta que el Instituto Europeo, sí. El Instituto Europeo, como os decía, es un organismo autónomo, ¿no? Que estudia casos de derecho internacional privado. Bien, y el último que ha estudiado es el tema de, bueno, no sé si es el último, pero muy recientemente, porque es de hace 2 años, ha estudiado el tema de la protección de adultos. Y lo que viene a decir es que se necesita una herramienta jurídica para solucionar esto. Y dentro de esa propuesta de reglamento que hace el Instituto, no la Unión Europea, el Instituto insta a la Unión Europea, le dice, oye, hace falta un poder de representación que tenga la categoría de certificado europeo y que circule como circula el sucesorio. Y se pretende también extender en materia de filiación y en muchas materias. Entonces yo voy con mi documento, que no es un documento judicial, no es una resolución judicial, es un documento que yo he hecho ante notario, por ejemplo, o en materia de filiación es un certificado del registro civil. Vale, yo tengo mi certificado de registro civil y ahora le digo, oiga, póngale el sello europeo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo miro mi certificado o mi poder de representación, lo que sea, el notario, y dice, a ver, ¿se dan las condiciones que dice el reglamento para que yo le ponga el sello de libertad de circulación? Lo mismo ocurre con el título ejecutivo europeo. No sé si lo habéis estudiado. El título ejecutivo europeo no es más que una sentencia judicial en la cual dice el sujeto, ¿no? El sujeto que quiere hacerla valer, dice, oiga, certifíquemela como título ejecutivo europeo. Y entonces el mismo juez, el mismo que ha dictado la resolución o la autoridad en concreto que ha dictado la resolución, coteja la resolución con los requisitos del título ejecutivo europeo, del reglamento 805. Y dice, a ver, ¿se ha notificado de esta manera? Sí. ¿Es de esta materia? Sí. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Rellena un anexo, que es, en definitiva, es un anexo, y dice, sí, se dan todas las circunstancias del reglamento 805. ¡Pam! Le pone el sello de certificado sucesorio europeo o título ejecutivo europeo, y tú ya vas con tu certificado debajo del brazo a cualquier sitio de la Unión Europea y dices, oiga, que eso ocurre también con el menor, con el reglamento 2201, que la resolución también puede certificarse cuando se dan determinadas circunstancias. Entonces tú vas y ya no necesitas reconocimiento de la resolución. Esa resolución, si viene certificada con certificado europeo, significa que el juez tiene que ejecutarla, sin entrar en nada. Tiene un poquito de cosita, que no es el momento de hablar de ella, de que te puedes poner por alguna cosita, pero es excepcional. Pues es lo mismo que se quiere hacer con los mandatos de representación y con todo. Lo sé. La pregunta es más si sabes si se han puesto a trabajar ya en eso o eso está ahí dormido. Eso es lo que te cuento. Lo único que hay es lo que hay. Es que la Unión Europea tiene ahí una página donde dice, pues la comisión ha dicho X, el otro ha dicho, pero todavía no tengo un texto europeo con el que trabajar. Sí tenemos el convenio de la Haya de 2000, pero que está ahí. Y ahora la Unión Europea no sabemos si lo que va a hacer es ratificarlo o si lo que va a hacer es un reglamento nuevo. Yo me parece que la tendencia es hacer un reglamento nuevo, pero tiene ahí su conflicto con la Conferencia de la Haya, pero está en el mismo sitio, dando vueltas y vueltas y vueltas
y vuelta. Y mientras tanto, pues tenemos el problema que tiene la compañera, que tiene un reconocimiento, un no sé qué, una medida. Muy bien. Pues Aquí mira, hay otro algo más. compañero pregunta que si podemos dar más información sobre el título de experto universitario en discapacidad. Que yo sepa, no hubo solo una edición porque no tuvo mucha demanda. No sé si se va a volver a... No, el vamos, curso que yo experto... sepa de momento no, porque no ha habido demanda, ¿eh? No ha habido demanda. Eso lo organizó, lo propuso el área de Derecho Civil. Y entonces la parte de internacional de todo esto, bueno, pues teníamos unos cuantos créditos y demás, pero no parece que tuviera mucho éxito. No. El asunto de si fuera de menores, sí, pero el asunto de los mayores y discapacitados y tal, tiene menos tirón. Si fuera económico, sí, también. Sucesorio también. También. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Gracias La a verdad que ha sido una tarde muy agradable. Yo creo que volveremos a contar contigo más adelante porque eres muy, como todos vemos, pues muy didáctica y tus clases se hacen muy amenas incluso a las 4 de la tarde. Así que muchas gracias y muchas gracias a heroicos todos los todos, compañeros. heroicos y heroínas, auténtica, de verdad. Yo hacía ya algunos meses que no me ponía delante de una pantalla, pero la verdad es que No se lo nota nada. recuerdo con mucha añoranza, y en lo que os pueda ayudar, ya sabéis que os voy a seguir ayudando. Lo que Muchísimas necesitéis, me mandáis un correo, tal, si os puedo ayudar, encantada. Y nada, que os vaya muy bien a todos y a todas. Igualmente, ¿Vale? estamos en contacto. Estupendo. Vale, muchas gracias a todos. Buenas Adiós. tardes, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Adiós.